Hola a todos, espero que se encuentre bien. Me presento, soy Sonfu Marreros Paredes, estudiante de Senati. Actualmente me encuentro cursando el tercer semestre de mi carrera de Ingeniería de Software con Inteligencia Artificial. Y en esta ocasión voy a hablarles de cómo funcionaría el sistema de WhatsApp utilizando el patrón de capas en un diagrama de componentes. Vamos a hacer un poco de zoom. Aquí podemos ver que tenemos nuestra capa usuario, nuestra capa de presentación, nuestra capa de lógica de negocio y capa de acceso a datos y nuestra capa de base de datos. Como podemos ver que en nuestra capa usuario tenemos un componente usuario que va a estar relacionado con el browser, que el usuario va a interactuar con el browser y el browser estará interactuando con nuestra capa de usuario. Podemos ver que en nuestra capa presentación contamos con el componente que se llama acceso al sistema. Este componente se relaciona con el menú del sistema y proporciona la interfaz de usuario para que los usuarios accedan y naveguen por las funcionalidades del sistema de WhatsApp. También tenemos nuestra capa de negocio. Nuestra capa de negocios vemos que tiene el componente aquí de contactos, que este componente se encarga de las operaciones relacionadas con la gestión de contactos en el sistema de WhatsApp, como agregar contactos, eliminar o buscar contactos. También tenemos nuestro componente nuestro componente llamado envío de mensajes. Este componente se encarga de la lógica para enviar mensajes entre usuarios, gestionando el proceso de envío, recepción y almacenamiento de mensajes. También tenemos el componente que es administración de grupos, que este componente se está encargando de las operaciones relacionadas con la creación y gestión y administración de grupos de WhatsApp, incluyendo el agregar miembros, eliminar esos miembros también, cambiar las configuraciones del grupo y entre otras funcionalidades más que tiene el, el administrador de grupos. También tenemos el componente de notificaciones. Dicho componente se está encargando de la lógica para gestionar las notificaciones de WhatsApp, como el manejo de mensajes no leídos, las notificaciones de nuevos mensajes que nos llegan a nuestros celulares, etc. También tenemos nuestra capa de acceso a datos. Vemos que tenemos el componente que se llama acceso a datos. Este componente se encarga de interactuar con la base de datos para realizar operaciones de lectura y escritura de datos relacionados con los contactos, mensajes, grupos y otras entidades relevantes en el sistema de WhatsApp. Tenemos también nuestro componente repositorio, que este componente proporciona los métodos para acceder a los datos almacenados en la base de datos, relacionar consultas específicas, como podemos hacer buscar contactos por el nombre, buscar mensajes de un usuario, etc. El componente entidades de datos. Este componente representa las entidades o estructuras de datos utilizadas en el sistema de WhatsApp, como la entidad de contacto, mensaje, grupos, etc. Vemos que también tenemos nuestra capa de base de datos, que va a tener componente de la base de datos de WhatsApp, donde se va a estar almacenando los datos relevantes como los mensajes entre los usuarios, etc. Bueno, ¿qué podemos decir de nuestro diagrama que hemos realizado? Bueno, en conclusión lo que estamos viendo es, es que nuestra capa usuario que tenemos acá va a interactuar con el componente browser para enviar y recibir solicitudes desde el cliente web o la aplicación. Y también nuestra capa usuario se está comunicando con la capa presentación para solicitar y enviar información relevante para la interfaz de usuario. Nuestra capa presentación recibe las solicitudes del componente browser provenientes de la capa de usuario y utiliza los servicios de modelos de dominio de la capa lógica de negocio para manipular los datos de la interfaz de usuario.
Se comunica con la capa de lógica de negocios para enviar y recibir datos necesarios para interactuar con el usuario. Tenemos también nuestra capa de lógica de negocio que recibe esas solicitudes y datos provenientes de la capa de presentación para procesar la lógica del negocio. Interactúa con la capa de acceso a datos con la base. Interactúa con la base de datos. Disculpen. Interactúa con la capa de acceso a datos para realizar operaciones de lectura, escritura en la base de datos que utiliza los servicios de la capa de acceso a datos para almacenar y manipular los datos almacenados. También tenemos lo que sería la relación que tendría nuestra capa de acceso a datos. Va a ser el que va a proporcionar los datos de acceso a datos para la capa lógica de negocio, que interactúa con la base de datos para realizar operaciones de lectura y escritura, que utiliza las entidades de datos para mapear los objetos de la capa lógica de negocio con las tablas, colecciones a la base de datos, y almacena los datos del sistema de WhatsApp y es accedida por la capa de acceso a datos para realizar las operaciones de lectura y escritura. Eso lo hace nuestra capa de acceso a datos, que, bueno, en resumen, lo que estoy tratando de decir es que la capa usuario interactúa con el componente browser, que a su vez se comunica con la capa presentación, y la capa presentación utiliza los servicios y modelos de la capa lógica de negocio para mostrar y manipular los datos de la interfaz de usuario. La capa lógica de negocios se comunica con la capa de acceso a datos para acceder y manipular los datos almacenados en la base de datos, y cada capa cumple con su función específica y se comunica con las capas adyacentes para el flujo de datos y ejecución de la lógica de negocios. Bueno, con toda esta explicación estaría ya finalizando esta pequeña exposición de cómo se vería el sistema de WhatsApp si estuviera usando el patrón en capas en su diagrama de componentes. Espero que les haya gustado mi presentación y conmigo será hasta la próxima.